Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Realmente, una vez más, una vez más me siento yo privilegiado de poder primero contar con cada uno de ustedes y con todos los que se van a ir añadiendo y con todos aquellos que están inscritos y que algunos me dicen yo lo voy a ver por video, etcétera. Yo siempre digo que es desafiante el poder hacer escuela, al menos yo lo puedo decir acá en mi país, pero creo que el poder permitir que la palabra de Dios nos revele a Cristo es algo muy personal, muy individual, y que somos nosotros aquellos que permitimos que esto suceda. No podemos escapar de eso. Algo muy, perdón, es algo muy propio y cada uno se alimenta según el apetito que tiene, ¿no? Si yo viajo con alguien, por ejemplo, y si esa persona tiene apetito, no soy yo el que como. Tengo que tener yo apetito para poder yo a comer. Por eso digo que es algo personal, individual, no transferible y no negociable. Entonces, estamos desarrollando un tema importante, que somos una nueva criatura y por consiguiente una nueva realidad. Como lo he venido diciendo desde que empezamos las clases, o sea, 2 clases anteriores, nosotros no somos un alma perdonada, sino somos un espíritu recreado, somos una nueva realidad. Y tenemos que partir todo lo que nosotros pensamos y desarrollamos y todo lo que nosotros podemos edificar tiene que ser desde esa realidad. No podemos ir desde otro lado porque nos vamos a terminar confundiendo y tomando la carretera, la vía equivocada. Por eso es que trabajamos a través de Carisma, como escuela del Nuevo Pacto, trabajamos en que cada hijo de Dios nacido de nuevo, su identidad tiene que construirla decididamente en su realidad en Cristo. Cualquier otra posición que quiera tener, porque nosotros podemos ser parte de una organización, como decimos en una denominación, pero mi identidad no es en la denominación. Puedo ser parte de un grupo de pastores, una fraternidad, pero mi identidad no es en la fraternidad. Puedo tener, algunas organizaciones tienen apóstoles y tenemos pastores, pero nuestra identidad no se construye sobre alguno de los 5 llamamientos, se construye en Cristo. Y eso es algo que tenemos que tenerlo absolutamente claro. Así que quiero dejar este tiempo sin más a los pastores Miki y su esposa Susan Cartagena. Vuelvo a decirlo, es para mí un privilegio poder tenerlos, poder disfrutar otra vez de sus enseñanzas. Así que, pastores, bienvenidos. Estamos en sala ya grabando y por favor entreguen todo lo que el Señor ha puesto en su corazón. Gracias, pastores. Bueno, buenas noches a todos. Es un gran placer de estar con ustedes nuevamente en este nuevo día. Esperamos que han tenido una buena semana y estamos bien listos para compartir con ustedes en esta noche. Susan. And so last week we talked about the mixture between the things of the flesh and the things of the spirit. Entonces, la semana pasada hablamos acerca del tema de de la mezcla de las cosas del espíritu y mezcladas con las cosas de la carne. And how those things oppose each other. Y cómo esas dos cosas están opuestas uno contra la otra. And keep us from ever walking in what God's really called us to walk in. Y verdaderamente nos prohíben a nosotros, sin darnos cuenta, que nosotros no podemos andar en lo que Dios nos ha llamado y nos ha dado para poder disfrutar y andar en nuestras vidas. But God has made a way. Pero Dios ciertamente ha hecho una manera de hacerlo correctamente. Tonight we're going to talk about that way. Y entonces de esta noche vamos a compartir acerca de ese tema, de cómo
Dios nos dice y nos enseña cómo hacerlo correctamente. I just want to share kind of what's on my heart. Y sencillamente quiero compartir lo que Dios me ha puesto en mi corazón. And so I would just encourage you when I make a scripture reference, just to write it down and later go back and go over it. Entonces le quiero apoyar que para esta noche, entonces cuando yo le digo de alguna referencia a alguna escritura, que sencillamente escríbalo usted, entonces cuando tenga tiempo usted puede ir a leer esa escritura particular y en referencia de lo que está diciendo. I just want to plant a seed tonight. Porque lo que quiero hacer es como sembrar unas semillas en esta noche. In order to walk in the things of the Spirit, everyone has to get their own revelation. Porque para cada uno individualmente poder andar en las cosas del Espíritu Santo que Dios tiene para nosotros, tenemos que hacerlo individualmente. It takes you spending time with God and meditating on these principles. Porque se toma cada uno, cada individuo, tomando tiempo con Dios y meditando de las cosas de Dios para que Dios le revele esas cosas individualmente. So in John chapter 6, verse 63, Entonces en Juan capítulo 6, versículo 63, it says, "My word is spirit and life." dice, mi palabra es vida y vida, The flesh profits nothing. porque la carne aprovecha nada. It's the word of God that brings life to us, his kind of life. Es la palabra de Dios que nos trae a vosotros vida, el tipo de vida de Dios. And so in Luke chapter 17, Entonces, si miramos a Lucas capítulo 17, in verse 20 through 24, de cuando ustedes tengan tiempo, la pueden leer de versículo 20 hasta el 24. the Pharisees came to Jesus. Porque aquí se encuentra la situación que los fariseos habían venido delante de Jesucristo. They said, "When is the kingdom going to come?" Y le preguntaron a Jesucristo, entonces, maestro, ¿cuándo es que va a venir el reino de Dios? And Jesus answered them. Entonces Jesucristo le contestó. He said, "The kingdom doesn't come with observation, Él le dijo, el reino de Dios no viene a través de observación, because the kingdom is within you." porque el reino de Dios está dentro de usted. It's really important for us to understand that it's not a see it with your eyes kingdom. Porque tenemos que verdaderamente llegar a entender que el reino de Dios no es un reino que es de mirar con nuestros propios ojos carnales. We're not going to see it just come with our eyes. No lo vamos a poder ver con nuestros ojos carnales, verlo venir así. But God has given us spiritual eyes Pero Dios nos ha dado los ojos espirituales to discern the things of the kingdom. para que poder discernir las cosas del Espíritu And verse number, y del reino de Dios. Jesus said, if somebody comes and says the kingdom's here or the kingdom's there, don't follow them. Porque dice también, entonces si alguien te viene y te dice, no, el reino está aquí o el reino, no lo crean. It's right here. Porque el reino de Dios está en vosotros. It's already in progress. Porque el reino de Dios ya está en progreso. So how do we know? Entonces, ¿cómo es que lo sabemos? How do we see what we can't see? ¿Cómo es que podemos ver lo que no podemos ver? And verse number 24 is the key. Entonces, en el versículo 24 está la clave. It says the kingdom's going to come like lightning. Dice ahí, escuchen bien, ahí, what's the scripture? Verse 24. Lucas capítulo 17, versículo 24, dice, el reino va a venir como una iluminación. It's going to flash from one part of the sky to the other. Va a venir como mejor dice, como un relámpago, que, bueno, así le decimos en Puerto Rico, es un relámpago, un rayo que viene y va a venir de un lugar a otro. And then that word means fire and enlightenment. Y entonces quiere decir fuego, iluminación. It's going to be the Spirit that illuminates those things to you from the inside. Va a ser entonces que el Espíritu Santo que va a iluminar esas cosas de las realidades de Dios, pero va a ser de dentro hacia afuera.
And to walk in the things of the kingdom Y para poder andar en las cosas del reino spiritually, espiritualmente, it happens from the inside out by the power of God. entonces ocurre a través de dentro de vosotros hacia afuera por el poder de Dios. And in Matthew chapter 11, Y entonces en Mateo capítulo 11 we have John the Baptist coming on the scene. tenemos el Juan el Bautista, primo de Jesucristo. He said, I can baptize you with water Entonces le dice a Jesucristo, yo te puedo bautizar en agua for the remission of sins. para la remisión de pecados, But someone's coming after me pero hay alguien que viene después de mí that's going to take you past this whole sin issue. que te va entonces superar la cuestión del pecado. And he said, he's going to baptize you with the Holy Ghost and with fire. Porque Él te va a bautizar a ti con el Espíritu Santo y con fuego. And that word fire is exactly, it means the same word thing as the word lightning did in verse 24 in Luke. Porque esa palabra fuego entonces es la misma definición en el griego que es de Lucas capítulo 17 versículo 24 que habla de iluminación. It's an illumination that happens from the inside out by the power of God. Es una iluminación que ocurre de dentro de vosotros así por el poder de Dios hacia afuera. And he said he's going to separate the wheat from the chaff. Entonces Él nos dice que Él va a separar el trigo de la paja. He's going to separate the part that brings life from the outside covering. Entonces Él va a separar la parte que trae vida, aquella cáscara, la paja que está en los afueras. He's going to separate the things of the flesh from the things of the spirit. Otra manera de decirlo, Él va a separar las cosas de la carne de las cosas del espíritu. And he said he's going to burn the chaff with unquenchable fire. Entonces va a quemar esa paja con un fuego ardiente. It's an illumination fire. Porque es un fuego que ilumina. It's Lo not hace brillar. okay. God says in Jeremiah chapter 23, Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 23, verse 29, versículo 29, is not my word like a fire dice, ¿no es mi palabra como un fuego that breaks the rock in pieces like a hammer? que aún entonces destruye la roca como un martillo? Let me read that. Jeremiah. Espérese. I don't want you to take the time to do it. I understand, but I have to. Alguien si lo tiene, si me lo puede leer para avanzar en el tiempo. Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. And that word piedra means stronghold. Entonces, esa palabra piedra, allá en el hebreo, quiere decir fortaleza. It's the word of God that breaks the stronghold of the flesh that keeps us from seeing. Es The word of God. Es la palabra de Dios que entonces quiebra y rompe la fortaleza, The strongholds of the flesh that keep us from seeing the things of the kingdom. las fortalezas de la carne que nos prohíben nosotros ver las cosas espirituales de Dios. God says, my word is incorruptible. Porque Dios nos dice que su palabra es incorruptible. It can't be destroyed. No puede ser quebrada. It will accomplish what he sent it to do. Porque va a cumplir en lo que Él la mandó para cumplir. It seems like the world is coming against God and against the things of the kingdom. Porque parece que el mundo está trayendo cosas y que todas esas cosas están en contra de Dios y las cosas del reino de Dios. But God says, I am going to have my way. Pero Dios dice, sí, yo voy a seguir en mis maneras y lo voy a hacer. My word will accomplish what I've sent it Mi to do. palabra sí va a cumplir en lo que yo la mandé para cumplir. And when Jesus went to John
to be baptized, Entonces, cuando Jesucristo fue a Juan para ser bautizado, John says, "Oh, no, no, you baptize me. I'm not worthy." entonces fue cuando Juan le dijo, no, no, maestro, usted me bautizó a mí, que yo no soy justo. But Jesus said, "It's necessary for me to fulfill all righteousness." Pero entonces Jesucristo le dijo a Juan, no, es necesario para yo cumplir toda estas cosas en justicia, I have to set some things in order porque tengo que poner ciertas cosas en orden, so that the sons and daughters of God can do the work that he has called them to do. porque entonces para que los hijos y hijas de Dios puedan entonces cumplir las obras que Dios le va a mandar para hacer. And so it said, when Jesus came out of the water as he was baptized, Entonces nos dice allá que cuando Jesucristo entonces salió de las aguas, cuando él fue bautizado por Juan, it says that the heavens were opened unto him. dice que los cielos fueron abiertos hacia él. He saw the Spirit descending on him like a dove. Él vio el Espíritu de Dios entonces descendiendo como una paloma sobre él. This is in Matthew chapter 3, the last two verses. Esto es en Mateo capítulo 3, en los últimos 2 versículos. Jesus could see past the things of the flesh. Jesucristo podía ver, superar y ver más allá de las cosas de lo natural, de la carne. The things of the kingdom were opened up to him. Las cosas del reino de Dios fueron abiertas para que él pudiera ver. And it says, he heard a voice. Entonces dice que él oyó una voz. You are my beloved son in whom I'm well Tú pleased. eres mi hijo en que yo estoy bien complacido. Jesus Y tengo couldn't do complacencia. until Jesus heard the Father say that, he couldn't do God's work. Entonces, también notando que Jesucristo no había hecho, ni podía, él había hecho las cosas, las obras de Dios, hasta que Dios no lo confirmó en tal forma, que él entonces cuando lo confirmó, este es mi hijo, y en quien yo tengo complacencia, fue que entonces él empezó su ministerio a hacer cosas. And we can't do God's work either until we come to this place. I am God's beloved son. Entonces, igualmente como Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto, nosotros también no podemos hacer las obras de Dios hasta que no lleguemos a entender que nosotros somos hijos de Dios, en que Él está complacido y tiene complacencia. Okay? So if we go to 2 Peter, Entonces, si vamos al libro de Segunda de Pedro, there's another scripture that ties in with this. hay otro versículo, otra escritura que entonces se une a esto. We see scriptures and we somehow try to picture it with our eyes what's happening. Porque entonces miramos a diferentes escrituras, entonces nos da la costumbre de poder tratar de imaginarnos cómo se vería esto. But there's a spiritual principle involved in this. Pero hay un principio espiritual que está involucrado en esto. In 2 Peter chapter 3, verse 10, Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. it says, okay, Ujú. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. so the day of the Lord is going to come like a thief in the night. Entonces el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche. The thief hides under darkness. Entonces el ladrón se esconde en las tinieblas You can't de see la what's noche. happening. Y no se puede ver lo que está ocurriendo. And it says that he's going, the kingdom's already at work. Entonces el reino, noten esto, que el reino ya está obrando en este mundo. And it says, you will be able to see beyond what you see in the natural. Entonces en ese instante usted va a poder ver y más allá y superar lo que usted no podía ver en lo natural. The heavens will open up so you can see like Jesus saw. Los cielos entonces se van a abrir, igualmente como entonces fue con Jesucristo, para que él pudiera ver en lo espiritual. And it says this fervent heat is going to dissolve the things that are standing in our way. Entonces dice que estos alimentos entonces se van entonces a deshacer
por el fuego que tienen. Entonces nosotros podemos ver How is he going to burn up the things of the flesh, cómo es que Él va a, the elements of the world? cómo es que Él va a quemar esos elementos del mundo. It's by illumination of the Spirit. Es a través de iluminación por el Espíritu Santo This que está en fire. nosotros. Este fuego, This voice of the Spirit that's revealing the things of the Spirit. esta voz del Espíritu que está revelando y hablando de las cosas del Espíritu. It sets us free from the strongholds that have held us captive. Entonces nos hace libre de aquellos lugares donde hemos sido esclavos, The things that we believed aquellas fortalezas de las cosas que hemos creído anteriormente, that aren't right. que no son correctas, son falsas. It's going to separate those things. Entonces el Espíritu Santo es el que va a separar estas cosas. And when the Spirit reveals the things of the kingdom to us, Entonces cuando el Espíritu nos revela las cosas del reino para vosotros, those things it'll be easy to spot the error. entonces va a ser fácil para ver los errores, los engaños, las mentiras. Jesus said, I'm in the world, but not of the world. Jesucristo dijo, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. And you know, the kingdom of heaven is going on at the same time that everything is going on around us. El reino de Dios está ocurriendo y está ya pasando igualmente con todas las cosas que están ocurriendo en el mundo alrededor de nosotros. Remember Elisha? ¿Se recuerdan de Eliseo? He was with his servant Gehazi. Él estaba con su sirviente Gehazi. And they seemed like they Dice- were surrounded by an army that was threatening them. En esa situación, entonces, que ellos se encontraron rodeados por un ejército que venían contra ellos. And Gehazi was nervous. Y Gehazi, el sirviente, él estaba, bueno, muy nervioso. There's more of them than there are of us. Él le dijo a Eliseo, ¿sabes qué? Hay muchos más de ellos que están rodeándonos que nosotros dos aquí. And Elisha said, open his eyes, God, that he can see. Entonces fue cuando Eliseo le pidió a Dios, abre los ojos de mi sirviente, Señor, para que él pueda ver. So when his eyes were open, Entonces cuando los ojos de Gehazi fueron abiertos, he could see into the Spirit in the midst of what was going on. él podía ver en el espíritu, a ver lo que verdaderamente estaba rodeándolo al ejército que estaba contra ellos. God is at work. Entonces él vio que Dios estaba obrando y And the protegiéndolos. Spirit's here to open up our eyes so we can see him in the midst of everything. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros para abrir nuestros ojos y ayudarnos y ver las cosas del Espíritu. Jesus said, I came to bear witness of the truth. This is the reason I came. Jesucristo dijo, yo vino a ser testigo de la verdad, por eso es que yo vine. And so in Acts chapter 10, verse 38, Entonces en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, we find Jesus was anointed with the Holy Spirit. vemos que entonces Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo, He said he went about doing good and healing all that were oppressed of the enemy. el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él, Because God was with him. porque Dios era con él. So it's God with us Entonces es Dios con vosotros that gives us the power que nos da el poder to minister to people. para poder ministrarle a las personas. In John chapter 17, Y entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Jesus talks about his purpose. entonces aquí es donde Jesucristo habla de su propósito. He said, in verse number 2, he said, God gave him power over all flesh. Entonces en versículo 2, que él, como era Dios, él dijo que Dios le había dado potestad sobre toda carne. He could give away the life of the Father that was in him. Entonces él aún podía dar la vida eterna que estaba en él. And life eternal is knowing God Entonces la vida eterna es conociendo a Dios as he is.
así como Él es, conociendo a Dios como Él es. And verse number 4, Y versículo 4, Jesus said, entonces dijo Jesucristo, yo te he glorificado en la tierra, hablando de su Padre. He acabado la obra que me diste que hicieres. Jesus came to make the Father look big. Entonces, Jesucristo vino para hacer que su Padre se veía correctamente y se viera grande. The word glorified means to get a revelation with a manifestation. La palabra aquí glorificado quiere decir tener una revelación con una manifestación en el griego. Jesus had a revelation of who his Father was. Porque Jesucristo tenía una revelación de quién su Padre es. And when people saw Jesus, Y cuando las personas veían a Jesucristo, that revelation flowed through his life esa revelación fluía a través de su vida in such a way en tal manera that when they saw him, they saw the Father. que cuando el pueblo lo veía a Jesucristo, veían a su Padre. And it says in John chapter 14, verse 10, Entonces dice allá en Juan capítulo 14, versículo 10, que dice, Jesus said, I only do what my Father tells me to do. Jesús le dice, tanto tiempo que ha estado con vosotros, no me has conocido, Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, mostrándonos al Padre? Does that say I only do what Oh, my Father perdón. tells me to do? Entonces dice en versículo, ese fue el versículo 9 de Juan capítulo 14. En versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo los hablo de mí, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. It was the Father in Jesus that did all the work. Como Él dice aquí, es el Padre en Jesucristo, que Él es el que hace las obras. And Jesus lived his life by the life of the Father, the presence of his Father that was in him. Entonces Jesucristo vivía su vida a través de la presencia de Dios que estaba en su vida. The Spirit of life inside of him. El Espíritu de Dios amado que estaba en Jesucristo. But in John chapter 17, verse 15, Pero entonces Juan capítulo 17, Jesus said, I pray, Father, that you don't have to take them out of this world. entonces él estaba orando ahí en Juan capítulo 17, versículo 15, que dice, no, yo te oro, Señor. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. We're in the world, but not of the world. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. And the word says, sanctify them through the truth. Entonces dice, santifícalos por la verdad. It's the truth that sets us free from Versículo everything. 17 de capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. When we look at everything going on in the world, Cuando nosotros entonces empezamos a mirar a todas las cosas que están ocurriendo en este mundo hoy día, it can bring fear. eso no puede traer aún que uno se asuste But we y traiga temor. come to a revelation of the truth. Pero cuando llegamos a tener una revelación de la verdad de Dios, It won't matter what we see with our eyes. la cuestión va a ser que no va a importar de lo que estamos viendo con nuestra vista natural. It'll be just like Elisha. Entonces va a ser igualmente como el ejemplo de que hablamos anteriormente con Eliseo y su sirviente. We'll see everything, Vamos a poder ver todas With las our cosas eyes. con nuestros ojos naturales, but what we see in our heart, pero lo que vemos verdaderamente en nuestros corazones, we'll see the kingdom at work in the midst of it. entonces vamos a poder ver a qué, al reino de Dios obrando en las situaciones que están ocurriendo en este mundo natural. It says in John chapter 17, verse 18, Entonces, en Juan capítulo 17, versículo 18, that we've been called to do the same thing that Jesus did. que nosotros hemos sido enviados ¿a qué? Al mundo a hacer lo mismo que hizo Jesucristo cuando Él estuvo en este mundo. We're here to glorify Jesus. Estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. We're here to be a reflection of who he is. Estamos aquí para hacer una reflexión de quién Él es. Jesus exchanged his life for ours. Porque Jesucristo
intercambió su vida por vuestra vida. He gave us everything he had. Él nos dio todo lo que él ocupaba y tenía. His glory. We're full of his glory, Nosotros estamos llenos de su gloria, full of his honor, estamos llenos de su full of honor, his power. son llenos de su poder. We have the same position with the Father that Jesus had. Tenemos en la misma posición con nuestro Padre Celestial que Jesucristo tiene con su Padre And Celestial. we've been called to do the same thing. Hemos sido llamados para hacer la misma obra. And Jesus said, Y Jesucristo dice, if you would eat of my flesh entonces dice, si tú comes de mi carne and drink of my blood, y tomas de mi sangre, then you can live by that I will supply what you need. entonces vas a poder vivir por lo que yo te suplo que tú vas a necesitar para vivir en este mundo. So if we receive the exchange, Entonces, si nosotros recibimos ese intercambio, el cambio que Jesucristo nos ofrece, everything that Jesus did for me, todo lo que Jesucristo hizo por mí, then he will do the work. entonces es Él que hace la obra. We only do what he tells us. Porque nosotros simplemente hacemos lo que Él nos dice de hacer. We only do what the Spirit is speaking to us. Nosotros simplemente hacemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo de hacer. And he does the work through us. Y es Él que hace la obra a través de vosotros. And in Acts chapter 1, En el libro de Hechos, capítulo 1, the disciples asked Jesus, entonces los discípulos le preguntaron a Jesucristo, are you going to establish the kingdom on earth? ¿vas entonces tú a establecer el reino aquí en la tierra? And Jesus said, Entonces Jesucristo le dijo, it's not for you to know the times or seasons, no es para que tú sepas las temporadas o el día, because my Father's put it in his own power. porque es el Padre que lo sabe todo de esto. But then, verse number 8, Entonces, pero entonces estamos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. when the Spirit of Jesus living within us, Cuando el Espíritu de Dios que está viviendo en vosotros, we will see things that we couldn't see. entonces es que podemos ver cosas que no hemos podido ver anteriormente. He's given us the power to see into the things of the kingdom. Porque Él nos ha dado el poder de ver las cosas del reino de Dios. And he's called us to be witnesses from one end of the earth to the other. Él nos ha llamado a ser testigos de un lado de la tierra hasta el otro lado de la tierra. We're here, we've been in Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1, verse number 28, versículo 28, it says that we were created in the image of God. dice que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. And he said, I want you to fill the earth. Entonces quiero que entonces ustedes fortifican y multiplican la tierra. I want you to take dominion. Quiero que tomen dominio. We were created in the image of God Fuimos creados en la imagen de Dios, for the purpose of filling the earth with the knowledge of the glory of the Lord. con el propósito de llenar al mundo con el conocimiento de la gloria de Dios. In John chapter 15, it says, he is the vine, we're just the branches. Porque verdaderamente si miramos allá a Juan capítulo 15, que nos dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. All we do is receive, Lo único que nosotros somos como las ramas es recibir de lo que Él nos da. and then we bear the fruit of receiving. Entonces nosotros somos lo que damos fruta de todo lo que recibimos de Él. Él It's- es el tronco, nosotros somos las ramas. so we're Amen. here to be a reflection of the goodness of God. Entonces nosotros estamos aquí en esta tierra para hacer una reflexión de la benignidad, de la grandeza de Dios. In Isaiah chapter 60, verse 1 through 5, En Isaías capítulo 60, versículo 6, One to 1 five. al 5, It says, 60.
Arise, shine, for the glory of the Lord is risen upon you. Levántate, resplandece que ha venido la lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. And the glory of the Lord will be seen on us. Y la gloria de Dios va a ser vista sobre ti. And when the world begins to see the light, Y entonces cuando el mundo empieza a ver esa luz, the light of the glory of the Lord on us, la luz de la gloria de Dios sobre vosotros, they will be attracted to the light. van a ser atraídos a esa luz. They will run to the light. Van a correr a esa luz. And just like sinners were attracted to Jesus, people will be attracted to the glory of God in us. Igualmente como aquellos que estaban en el mundo, pecadores y todos, ellos estaban atraídos a Jesucristo. Igualmente cuando nosotros somos vistos y tenemos la luz de Dios en vosotros, aquellos que están en el mundo también van a ser atraídos a vosotros. This was what we were created to do. Por eso fue que hemos sido creados para hacer. And when we begin to see what happens when people see the light in us, Entonces cuando nosotros, escuchen bien, cuando nosotros entonces empezamos a ver lo que Dios está haciendo en ellos a través de la luz que ven en vosotros, when we see the fruit of it, cuando vemos el fruto de lo que Dios está haciendo, this is what will bring us fulfillment. esto es lo que nos va a cumplir a vosotros, Because this is what we were created to do. porque eso es lo que Dios nos creó para hacer. You know, we've tried to be all kinds of things, but if Ves- that's not what we were created to be, it doesn't bring satisfaction. Ves que nosotros entonces tratamos de hacer todas diferentes cosas que, para sentirnos cumplidos y eso así, pero si no estamos haciendo las cosas que Dios nos creó para hacer, entonces no nos aprovecha nada. And so we were created to witness of the glory of God. Entonces nosotros fuimos creados para ser testigos de la gloria de Dios, And- realmente. In Isaiah chapter 61, Entonces Isaías capítulo 61 it says, "The Spirit of the Lord is upon me." dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. The Spirit of the Lord was upon Jesus, El Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo and now it's upon us. y ahora está sobre vosotros como creyentes, hijos de Dios. And we've been created to preach good tidings. Y nosotros hemos, Read that verse. entonces, verse 1. Ok, déjeme leer Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado para predicar buenas nuevas y a los abatidos, a venir a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y los presos abertura de la cárcel. And it says, we were appointed to give beauty for ashes in verse 3. Entonces, en el versículo 3, entonces también nos dice que nosotros hemos sido dados para que sean llamados árboles de justicia, plantados de Jehová para la gloria suya. Un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. And so I've said all that. Entonces, ha dicho todo esto, This is what we were created to be. que esto fue lo que nosotros hemos sido creados para hacer. But the things of the Spirit don't come naturally to us. Pero déjenme decirles en conclusión, las cosas del espíritu no nos vienen a vosotros en una forma natural. They're foreign to the human nature. Son como, vamos a decir, para la naturaleza humana, esas cosas del espíritu son como extranjeros. We have to be trained. Entonces la cuestión es que tenemos que ser entrenados. We have to be trained by the Spirit Tenemos que ser entrenados por el Espíritu to Santo recognize the things of the Spirit. para reconocer las cosas del Espíritu. In Galatians, it talks about, it says when a child is born, Entonces en el libro de Gálatas, entonces dice cuando un hijo es nacido, verse number 4, chapter 4, entonces capítulo 4, he's no different than a servant no es diferente que un sirviente, because he has to be under tutors and teachers. porque entonces tiene que estar debajo de aquellos que le van a enseñar, maestros y diferentes, maestros.
the father says it's time for you to take your position. hasta que el padre de su hogar, entonces ve al niño, entonces lo ve en tal forma que entonces es tiempo para tú tomar tu lugar en esta familia. So read verse 4 through 7. Entonces, leyendo el libro de Gálatas, capítulo 4, leyendo el versículo 4 hasta el 6, que dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Verse 7. Y versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. And so God sends the Spirit of His Son Entonces Dios manda el Espíritu de su Hijo into our hearts en vuestros corazones. to train us in the things of the kingdom. ¿Para qué? Para entrenarlos acerca de las cosas del reino de Dios. The Holy Spirit is our God within connector. Porque el Espíritu Santo es nuestra conexión que tenemos en vosotros con Papito Dios. And this is a problem in the church. Y esto llega a ser como un problema en la It was iglesia, a problem with me. un problema con ella. I Dice, had an idea of what the Holy Spirit might do, porque déjenme explicar. Ella dice, yo tenía una idea de lo que el Espíritu Santo iba what a he might hacer say, o lo que él y posiblemente iba a decir. but my idea was mixed with some things of the flesh and some things of the spirit. Pero escuchen bien, las ideas que ella dice que tenía, entonces estaban mezcladas con las cosas de la carne, con las cosas del Espíritu. The Holy Spirit's not here to perfect my flesh. Porque el Espíritu Santo no está aquí para perfeccionar mi carne. He's here to connect me to make me God. It's God with me. Entonces el It's Espíritu my God Santo, with me connection. el Espíritu Santo está aquí para conectarme con mi Padre Celestial, mi conexión con Dios. And so I was having a lot of trouble, Entonces yo estaba teniendo muchos problemas. and I looked up every scripture that had to do with grace or the Holy Spirit. Entonces busqué en la Biblia acerca de los temas de gracia y el Espíritu Santo. And I began to write down what I found. Entonces empecé a escribir todas las escrituras que entonces acerca de estos dos temas, gracia y el Espíritu Santo. And I found out that the Holy Spirit is the one that helps me to see Christ in me. Entonces encontré que es el Espíritu Santo que me ayuda a mí a verme yo o que vea a Cristo en mí. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, he changes me into the image of the glory of God. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice que 3:18. Yeah. Entonces dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en el espejo de la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. The Holy Spirit's the one that bears witness that I am a joint heir with Jesus. Entonces el Espíritu Santo es que me da testigo que yo soy un coheredero con Cristo Jesús. It says in Romans chapter 5, verse 5, that the love of God is shed abroad in my heart by Entonces the Holy dice Ghost. Romanos 5:5 que entonces me dice que es el amor de Dios que está descubierto y derramado sobre mi corazón. It's the Holy Spirit that gives me hope. Es el Espíritu Santo que entonces me enseña y me da esperanza en mi vida. It says that by one sacrifice we've been perfected forever in Hebrews 10. En Hebreos 10 nos dice que ha sido por un sacrificio que hemos sido hechos perfectos una vez y para siempre. And it says the Holy Spirit is the one that witnesses to us that we've been perfected forever. Y es el Espíritu Santo nos dice que nosotros hemos sido hechos perfectos una vez y para siempre. He's the one that keeps saying, you're righteous, you're righteous, you're Él righteous. es el que siempre nos sigue diciendo y recordando, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. Jesus was enough.
Jesucristo fue suficiente. It says, God is not remembering our sins, verse 17. Porque en versículo 17 de Hebreos, entonces dice que Él no nos está, entonces, ¿qué? Recordándonos de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. That one offering was enough. Por un sacrificio fue suficiente. So the Holy Spirit is our intercessor. Entonces el Espíritu Santo es nuestro intercesor. He's the one that presents us faultless before the Father. Él es entonces que nos presenta delante del Padre sin culpas ninguna, sin falla ninguna. He's our comforter. Él es nuestro confortador. He's the one that separates truth from error. Él es el que separa el error y la verdad. But what I want to just really get across to you Pero lo que quiero entonces de eso traerle para que conozcan bien y sepan bien, you're leaders of the church. ustedes son líderes de iglesias. You need to know what the Holy Spirit is speaking to you. Entonces tienen que entonces verdaderamente entender lo que el Espíritu Santo le está hablando a ustedes. You don't need to memorize what I'm saying. No tienen que memorizarse lo que yo le estaba compartiendo. God wants to show it to you. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarle a cada uno de ustedes individualmente. Jesus said, I only did what my Father told me to do. Porque Jesucristo él mismo decía, yo solamente hago lo que mi Padre me dice de hacer. I only say what he told me to say. Yo solamente digo lo que Él me dice de decir. And then he does the work. Entonces es Dios que hace la obra. If we don't know what God's saying to us, La cuestión es que si nosotros no sabemos lo que Dios nos está diciendo, if we don't know what the Holy Spirit's trying to connect us to, y si nosotros no sabemos lo que el Espíritu Santo nos está tratando de conectarnos con, then how are we going to operate with success? entonces ¿cómo es que nosotros vamos a poder cumplir la obra con éxito? I'm just really encouraging you to go and begin to read these things, make a discovery for yourself. Entonces quiero apoyarles, verdaderamente animarles que ustedes entonces cojan su tiempo para entonces mirar y buscar de Dios en estas diferentes cosas para que sean llevados por el Espíritu Santo, instruidos por el Espíritu Santo. It says in Hebrews chapter 5 Dice en Hebreos capítulo 5 that God was trying to minister things to people, que Dios estaba tratando de ministrarle cosas a las personas, but they didn't have ears to hear. pero dice que ellos no tenían oídos para oír. In verse numbers 12 through 14, En versículos de what chapter? Hebrews 5, you know, Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. it says that they never became skillful in the words of righteousness. Entonces dice que ellos nunca se volvieron expertos en la área de justicia. He said, I can't feed you anything but milk because you won't understand Entonces it. diciendo, no te puedo dar un alimento solamente leche, porque el alimento sólido no lo puedes recibir. We need to learn to tell the difference between the things of the flesh and the things of the spirit. Porque tenemos que entonces discernir las cosas del espíritu contra las cosas de la carne. And then we need to exercise those things. Entonces tenemos que ejercitar esas cosas en nuestra vida. I still have to exercise those things. Yo todavía hoy día tengo que aún ejercitar esas cosas en mi propia Because vida. this is how we become spiritually alert. Porque así es que nos volvemos espiritualmente consciente. It's the kingdom is going on right now inside of us. Porque el reino de Dios está ocurriendo verdaderamente en nosotros hoy día, ahorita. The presence of God is right here, right now. Porque la presencia de Dios está en vosotros ahorita. And he's wants to use us. Y Él quiere usarnos a vosotros. But first of all, we have to begin to practice the presence of God. Pero primeramente tenemos que empezar a practicar la presencia de Dios. 30 seconds. Okay, and so Ajá. that's basically what I wanted to say. Entonces, con eso, finish it off. So basically, I just wanted to show you that we are here to be to glorify the Father. Básicamente quería decirle que estamos aquí para glorificar a nuestro Padre Celestial. As we receive from the Spirit, A través que nosotros recibimos las cosas del Espíritu, we become a reflection of Jesus.
Entonces nos volvemos una reflexión de The Jesucristo. whole world is waiting for the manifestation of the sons of God. El mundo entero está esperando para la manifestación de los hijos de Dios. When they see the Spirit at work in us, Cuando they will ven- recognize it. Cuando ven al Espíritu obrando, haciendo las obras a través de nosotros, entonces lo van a reconocer a Él. Jesus said, "For this purpose I came to earth." Jesucristo nos hizo, por este propósito ha venido a esta tierra. And now he said, "You are here to do what I did." Y entonces nos dice, ahora ustedes están aquí para hacer lo que yo he hecho. This is what God's called us to do. Eso es lo que Dios nos ha llamado para hacer. But we have to learn how to tune our ears Pero tenemos que entonces afinar nuestros oídos to hear the things of the kingdom, para oír las cosas que se tratan con el reino de Dios. because it's not a see it with our eyes kingdom. Porque no es un reino que se ve con ojos naturales. It's a perceive it with your heart kingdom. Es un reino que se percibe a través del corazón del Espíritu Santo en Dios. We don't have to Nosotros. wait for him to come, No tenemos que esperar que Él venga, because he said, "I'm here right now. porque Él nos dice que Él está en vosotros. I'm at work on the earth right now." Estoy obrando en este mundo ahora. And it's all taking place right here. Y todo esto está tomando en vosotros. And he wants to train our spiritual eyes Y Él quiere entrenar los ojos espirituales. so Amén. we can do the job he's called us to do. Para que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha llamado para hacer. Amén. Amén. Gracias, pastores. Quiero aprovechar a manera de un pequeño, unos segundos, a manera de break, darle la bienvenida a todos los que se han añadido a esta sala. Todos los que estamos acá, hola Marlene, qué bueno verte. Todos los que estamos en esta sala, estamos para aprender y todos nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, más allá de que yo sé que hay algunos ministros que están participando y están en un llamado en particular. Todos los que estamos en esta sala estamos con el anhelo y la decisión de poder aprender y crecer. Ahora, vamos a interactuar un poco. Yo siempre digo de que no hay que sentirnos mal porque yo estoy para aprender. ¿Cuántos saben que yo estoy para aprender? Yo estoy para poder seguir, como suelo decir, los 3 ejes en los que yo trabajo, ¿no? Que Cristo sea revelado en mi vida a través de su palabra, porque si Cristo no es revelado en mi vida, entonces Cristo no va a poder ser formado en mi vida y mi vida no va a ser transformada. Y por otro lado, si yo no tengo al Cristo revelado, al Cristo formado que transforma mi vida, no voy a poder impartir, porque hemos dicho que uno comparte de lo que tiene, pero imparte desde quién es, ¿verdad? Entonces, ya al final lo que vamos a entregar puede ser que solamente sea letra y no es, sino bien explicó la pastora Susan, que Jesucristo tiene que ser revelado. ¿De acuerdo? En el Evangelio de Juan, que es un pasaje que ha citado la pastora Susan, dice lo siguiente, ¿no? Y en el 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Entonces, a veces preguntamos a las personas, ¿qué es la vida eterna? Y alguien dice, bueno, vida eterna es que me voy al cielo. Bueno, ok, está bien. Pero la palabra de Dios tiene una propia definición, que la vida eterna, dice, es que Jesús está orando, ¿no? Juan 17 se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Y Jesús dice que esta es la vida eterna, dice que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, nosotros hemos sido entrenados, escuchen esto, hemos sido entrenados muchas veces para sobrevivir en este planeta, ¿no? Y luego irnos al cielo. Entonces, el cielo es un escape, pero nosotros
hemos sido diseñados, somos hechura de Dios en Cristo. Si bien vamos a ir, pero hemos sido diseñados para revelar a Cristo y el cielo, es decir, su reino en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque no, la idea es que cada persona pueda ver que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es real. ¿O no? Pregunto. Tiene que ser, no hay otra forma. Estamos muy acostumbrados solamente a dar testimonio, pero no a hacer evidencias. Y nuestra vida tiene que ser una evidencia, es decir, bueno, Pablo decía que la carta de presentación, las cartas escritas, eran las personas que él enviaba o él tenía. Ahora, vamos a hacer una primera pregunta. Y acá vamos a conversar entre todos, ¿no? ¿Por qué es importante tener una identidad correcta fundamentada en Cristo? ¿Por qué es importante? ¿Alguien quiere participar, por favor? Por si acaso todos estamos dando opiniones. No, estamos acá tratando de seguir un texto de un manual, de un libro. Todos estamos dando opiniones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario tener una identidad correcta, que nosotros tengamos una identidad correcta en Cristo? Al comienzo yo mencioné que nosotros podemos participar en muchas cosas en nuestra vida, pero nuestra identidad se edifica en Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todos estamos de acuerdo que tenemos que edificar nuestra identidad en Cristo? Amén, ok. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es saludable, vamos a decirlo así, que nosotros podamos edificar? ¿Alguien quiere decir algo, por favor? No me dejen ahí. Alguien que pueda comentar algo breve, ¿sí? Porque es importante. ¿Tú, Marlene, quieres? Ok. Doctor, buenas noches con todo. Para saber quién soy y lo que puedo hacer. Eso es, o sea, para Ok. saber quién soy, eso es tener una identidad, que soy una hija de Dios, lo que puedo ser y lo que puedo disfrutar al ser su hija. Ok, sí. Necesitamos saber, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Alguien más que quiera decir algo? Si te animas a prender tu cámara, enhorabuena, pero alguien más que quiera participar, hermana Ingrid, hermana Rocío, pastora Carmen, alguien que quiera comentar algo, ¿por qué es importante tener una identidad correcta o una identidad saludable nuestra en Cristo? A ver, yo aporto algo. O pastora Carmen, ok. Amén, pastor. Buenas noches con todos. La identidad, aparte que es importante, es saludable porque sabemos que como decía la pastora, en este mundo que actúa más por la carne que por el espíritu, entonces nosotros necesitamos como hijos de Dios caminar con esa identidad. Yo justo ese tema lo agarré un poquito, pero así tengo una enseñanza que estuve dando hoy en la tarde. Es como que nosotros tenemos una identificación, ¿no? Tenemos un DNI, un documento que nos identifica quiénes somos, ¿no? Y con esa identidad caminamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo la cobertura de Dios. Que esa identidad es muy necesario de que todos la tengamos porque así. ¿Por qué es saludable? Porque sabiendo quiénes somos delante de Dios, no hay ningún tipo de dardo del enemigo que pueda atacar nuestra vida porque sabemos con quién caminamos, cómo nos identificamos como hijos de Dios. Y es importante porque justo en este tiempo hay gente que camina, sin esa identidad, aún siendo creyentes porque todavía no tienen revelado en su corazón, en su espíritu, quiénes son delante de Dios. Por eso es que hay circunstancias y hay situaciones digamos así, hablando literal, que dan el revés de lo que usted dice, porque es saludable, y otros no lo ven como saludable. ¿Por qué?
porque lamentablemente no tienen esa identidad clara. Es como que si yo mostrara un documento que no es y que es falso, ¿me entiende? Entonces, cuando hay identidad, sabemos quiénes somos delante de Dios y sabemos quién nos guía en medio de estas circunstancias que vivimos actual, con un mundo caído, un mundo hostil, ¿cierto? Pero caminando con esa identidad, vamos a caminar firmes y seguros por ese camino de justicia donde Él justamente nos quiere llevar. Por eso es que estamos aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que estén guiados primeramente. Sabemos que fue Jesús. Después de Jesús vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Y después de la muerte de Jesús vino la resurrección. De ahí vino los apóstoles, de ahí vinieron las iglesias. Entonces nosotros tenemos que, como hijos de Dios, saber quiénes somos delante de Él y mostrar esa identidad cuando viene lo que no es saludable, lo que enferma, lo que contamina la mente, los pensamientos, las actitudes. Bueno, ese es mi aporte, pastor. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Ah, en 1 Corintios 14, el verso 8, bueno, desde el 6, 7, 8, en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo está enseñando acerca de cuándo es conveniente hacer el uso de las lenguas y cuándo hacer una exposición de la palabra. Pero en el verso 8, él menciona y dice algo: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es bien interesante este versículo, porque muchas veces, si nosotros, yo creo que el sonido incierto para mí, desde si yo tomo este versículo y le hago una aplicación a otro aspecto, el sonido incierto es cuando, y quiero llevarlo, por si acaso, quiero jalar este versículo y quiero llevarlo a esta enseñanza que hemos recibido. El sonido incierto es cuando nosotros podemos tener acá que estamos y todos somos ministros de un nuevo pacto, podemos comenzar a transmitir a otras personas algunas cosas que son muy comunes muchas veces entre nosotros. Y le vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Hermanito, hermanita, tienes que ir a la iglesia, ¿no? Tienes que congregarte muchas veces para que tú no pierdas tu salvación. Tienes que congregarte o tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y mira que si tú no oras, el Señor se va a molestar contigo. Y si no haces esto, mira, va a pasar esto. Todo eso es bueno, pero no es, escuchen esto, no es aquello que nos da la identidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un sonido incierto porque el mensaje que se está entregando no es un mensaje correcto, no es un mensaje pertinente. Permítame darles un testimonio personal. En algún momento, sin entrar en mayores detalles, yo tuve una niña que iba a tener en tenencia con la opción de adoptar. Los psicólogos en el proceso de lo que es adopción te dicen, bueno, es importante que en algún momento, con mucha sabiduría y con soporte, usted pueda comentarle a ese niño que es adoptado. Y te dan algunas estrategias y todo eso. También es importante que usted sepa que en algún momento ese niño o esa niña va a buscar, o sea, es natural que quiera buscar a sus padres, a los progenitores, porque ustedes han hecho la paternidad, pero es muy probable que ellos, porque un niño no va a parar hasta que encuentre de dónde viene. Y nosotros, fíjense, tenemos que aprender tomando ese ejemplo, ese testimonio, que nosotros, ¿no? En Cristo, ¿no? Dice la palabra que hemos sido adoptados como hijos suyos. Lo maravilloso es que nuestra identidad está en Él mismo. Eso es lo maravilloso.
nuestra identidad. Porque un niño, una persona que no tiene una identidad correcta, lo mencioné en la reunión pasada, es una persona fragmentada. Es decir, va a querer encajar en muchos aspectos, pero no encaja. Entonces yo voy a querer encajar delante de Dios haciendo esto, esto, esto. Yo voy a querer que Dios me ame más haciendo esto, porque no tiene una identidad correcta. Y a veces nosotros podemos ser las personas sin querer queriendo, ¿verdad? Que damos sonido incierto y les estamos diciendo a las personas, oye, no, hermanito, tienes que hacer esto, hermanita, tienes que hacer el otro, porque así Dios te va a amar más, porque así Dios te va a bendecir más, porque así Dios va a hacer que las cosas pasen en tu vida. Pero realmente ya somos hijos, ¿verdad? Ya somos hijos. Entonces, y la misma palabra de Dios dice, y si somos hijos, somos herederos. Pero mencionaron algo también en Gálatas 4, porque la palabra de Dios dice que mientras el heredero es niño, vamos a leerlo inmaduro, es igual a un esclavo. Entonces, si nosotros tomamos ese pasaje y lo ponemos en el contexto de lo que nosotros queremos aprender y estamos aprendiendo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder realmente de que si nosotros permanecemos en algún tipo de inmadurez, ¿no es cierto? Si permanecemos en un tipo de inmadurez, nunca vamos a poder desarrollar nuestra identidad. Por eso, voy a hacer la siguiente pregunta. A ver, ayúdenme ustedes, por favor, y animo a los que todavía están con su cámara apagada, puedan prenderla. No importa si están tomando su lonchecito, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el perjuicio si nosotros llevamos a otros hijos de Dios, los llevamos a que su identidad la formen, la edifiquen sobre un montón de actividad y personas? Por ejemplo, yo soy muy respetuoso del mover, pero ¿cuántos han escuchado hoy día? No quiero sonar crítico porque no estoy muy lejos de eso, ¿de acuerdo? Estoy muy lejos de eso. Pero hoy día hay mucho de la corriente de la paternidad y mucho de ese tema. Entonces, lo que quiero decir, que nosotros podemos tener un ministro que es responsable de nosotros. Pero por más que algunos le dicen, tú eres mi padre y todo ello, yo pregunto, ¿la identidad tiene que ser formada en esa persona o en Cristo? ¿Alguien me responde? La paternidad tiene que En ser Cristo, formada en pastor. Cristo, en En Cristo, Cristo. Listo. en Cristo. Correcto. Es en Cristo. No, entonces, nosotros honramos cada llamado, porque el apóstol Pablo dijo, y yo como un perito arquitecto, escuchen, yo no lo digo, yo no escribí la Biblia, yo como un perito arquitecto he puesto el fundamento. ¿Qué es el fundamento? La base sobre todo aquello que se va a construir. Y el apóstol Pablo dice, ¿no? Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Verdad dice eso o no dice eso? ¿Dónde dice eso, Pastor Carlos? Primera de Corintios 3, ¿no es cierto? Entonces dice, porque nadie puede colocar otra base. La base no va a ser un ministro, por mucho que su ministerio sea de multitudes, pero nuestro fundamento es Cristo. Honramos el ministerio, honramos el llamado, honramos lo que Dios hace a esa persona, pero mi fundamento es Cristo. Porque es en Cristo que nosotros ahora estamos en un nuevo y mejor pacto. Entonces, yo he ministrado muchos años
en la oficina pastoral, en el oficio pastoral. Y nunca he permitido que las personas edifiquen su identidad en mí. Aun cuando unos me decían, papá o lo que sea, yo decía, no me digas papá porque no nos parecemos, les decía. Entonces, yo le bromeaba, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a ser correctos, alineados a la palabra de Dios. Si alguien quiere decir de cariño, cada quien es libre de expresar. Pero estamos hablando del fundamento. Entonces, ¿cuál es el perjuicio que puede haber hoy día si nosotros edificamos en cualquier otro fundamento? A ver, ¿alguien me podría responder? Hablemos, conversemos. ¿Cuál es el peligro que yo edifique mi vida en cualquier otro fundamento, el que tú quieras? De repente unos abrazan su organización, otros abrazan, no sé, un ministro, otros abrazan ser evangélicos, otros abrazan otra cosa. Pero nuestra identidad está ahí. Pastora Carmen, ¿su DNI está ahí? ¿Nuestro DNI celestial está ahí? Perdón, que no, de hecho que no, de hecho que De no, acuerdo. porque nosotros tenemos un sentido, digamos así, de pertenencia aquí a Dios, ¿no? Aparte de eso, que hay propósitos y hay valores que Él nos inculca. Por eso es que era necesario que Él primeramente cuando peregrinó aquí en la tierra nos dio mucha enseñanza con el ejemplo que Él daba, ¿no? Cuando Él caminaba por todo lugar. Por eso es que Él decía de que si nosotros cargamos de todas maneras propósito y tenemos un valor delante de Dios, ¿no? Que nos ayuda a muchas veces a comprender y darle sentido trascendente a nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos esa libertad emocional, pero no para hacer lo que nosotros a nuestro modo, sino al modo de Dios. Porque tenemos que ser, Él vino aquí a la tierra como modelo, como ejemplo. Y nosotros sabemos de que él fue tan impresionante cuando él dijo, más le conviene que yo me vaya, ¿cierto? Porque va a venir otro que también va a seguir todavía instruyéndonos, va a seguir guiándonos, va a ser todo en nuestra vida, o sea, va a haber algo que nos va a hacer que somos pertenencia de parte de Dios. No todos, por eso dice la palabra que no todos van a ser, no todos van a tener todos son creación de Dios, pero no todos van a ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, ahí estamos, dice, por eso decía, ¿no? Cuando los discípulos decían, maestro, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera, y él que le contestó, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad. Y para hacer la voluntad del Padre, nosotros tenemos que buscar siempre esa identidad. Y la identidad muchas veces nos forma, o sea, es como una fuente de valores que nos enseña el Señor cada día en nuestra vida, a través de qué, de esa comunión, esa relación, y viendo las leyes, las directrices y todo lo que el Señor quiere, ¿no? Por ejemplo, que nosotros seamos no solamente que tengamos identidad, mira, este es mi documento, yo pertenezco aquí, no, sino qué valores tengo, qué valores hay dentro de mí. Y la fuente de valores, pues, es un estilo de vida basado sobre todo, como decía ahora en la tarde, en el amor, en el amor. Y ese amor que el Señor nos da, el respeto, la compasión, ¿cierto? Y el servicio a quien, al prójimo. Y ahí vamos a tener esa identidad. Mira, no, es que, porque la gente hoy en día se cierra en su propia opinión, pastor. Ese es mi aporte, no sé si... Amén, amén. Bueno, sí, por eso menciono que el tener una identidad errada no, no nos va a permitir lo que hemos recibido en la clase de hoy, revelar a Cristo. No nos va a permitir. ¿No? Simplemente porque vivimos tratando muchas veces de revelar otra cosa, pero no podemos impartir lo que no ha sido formado en nosotros, ¿no? Entonces ahí viene una secuencia de errores y una de las cosas que
que nos puede pasar, creo que acá estamos varios en la sala. ¿Cuántos saben que orar es correcto? ¿Cuántos saben que, bueno, si queremos hacer por ahí una vigilia, amén? Si alguien quiere hacer una cosa, otra cosa, amén, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos es una expresión de quiénes somos. Porque normalmente vemos lo que yo hago como algo separado. Bueno, esto es lo que yo hago, pero no necesariamente es lo que yo soy. Porque de repente puede ser como hay un viejo dicho, ¿no? Que es, cuando va a la congregación es candil en la iglesia, en el local, pero oscuridad en la casa, ¿no? Eso pasa, porque de repente ahí, pues, no, ahí me encanta servir, no sé, me convierto en una especie de arcángel y cruzo la puerta del edificio y ya es un arcángel caído, o sea, y se va a su casa, pero en modo otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que no somos. Pero realmente, conforme a la palabra, nuestra identidad, cuando nosotros somos, como dijo Marlene, que nosotros tenemos que saber quiénes somos conforme a la palabra, nosotros lo que hacemos es una expresión, es una extensión, es una forma visible y tangible de quiénes somos. Esa es la realidad. Y lo digo porque hoy día mucho de la actividad religiosa, ¿no? Hoy día tiene apariencia de piedad, como dice la propia palabra, y nos hace que nosotros edifiquemos. Miren, la vez pasada me hicieron una pregunta, escuchen bien interesante, y me dicen, usted debe tener como meta, ¿no? La meta es que su yo muera. Suena bonita la pregunta. ¿Cuántos saben que la pregunta suena bonita? Entonces, mi meta es que mi yo muera, pero eso, mi meta no es que yo muera, mi meta es que Cristo siga siendo formado en mí, ¿verdad? O sea, yo no voy a tener como meta todos los días, ay, yo muérete, muérete de una vez, muérete a la una, muérete a las dos, muérete a las tres. Entonces, esa no es mi meta. Mi meta es que Cristo sea formado en mí. Entonces, si nosotros estamos, digamos, equivocados y estamos errados en ese aspecto, entonces, ¿qué qué cosa es, piensan ustedes, que la religiosidad, cómo distorsiona la actividad religiosa, cómo distorsiona nuestra identidad? ¿Alguien me podría ayudar con eso? Conversemos cómo la religiosidad, la actividad religiosa puede terminar distorsionando, afectando mi identidad correcta que tengo en Cristo. Si alguien me ayuda, por favor. A ver, participen, Pues, comenten. Bueno, hay varios. Pastora Clarita, bienvenida. how does Hermana Katia, um, buenas noches también. how does it Ah, distortion? y a todos los que están acá, también un gusto. Affect my A ver, ¿quién me quiere ayudar? A ver, conversemos, no se chupen, pues. Acá estamos todos. La idea es hacer esta dinámica y que nosotros comencemos a trabajar en la mente de Cristo. Usted, primero una pregunta. ¿Ustedes creen que la actividad religiosa puede afectar mi identidad? ¿Puede estorbar mi identidad de alguna forma? ¿Qué piensan? Ok, la pastora Carmen dice sí. ¿Quién más dice sí? A la una. ¿Quién más dice sí a las dos? Ok. Sí, definitivamente, la actividad religiosa puede ser un estorbo si es que yo tengo un enfoque en la actividad religiosa, ¿no?
Si yo estoy haciendo cosas para calificarme para una cosa, para otra, entonces sí, sin duda, va a ser un estorbo. Por eso que este primer tema que hemos tratado acá en Carisma se ha tratado acerca de una nueva realidad y que nosotros somos una nueva creación, una nueva realidad. Amén. ¿Cuántos de nosotros acá tenemos un espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo físico? Ok, Amén. ok. Amén, Padre. Bueno, somos una realidad, ¿no? Somos un espíritu, somos. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo físico. Y la palabra de Dios nos muestra. Por ejemplo, en Tito 3:5 dice algo, que hemos sido regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Tito 3:5 dice que hemos sido regenerados y renovados. Escúchame, regenerado significa que ha sido hecho nuevamente, pero con una nueva genética. Y ha sido hecho nuevo por el Espíritu Santo que está en ti y que ahora es una sola realidad contigo. No son dos realidades. Por eso que, ¿cuántos han leído a Romanos 8:1, ¿no? Hoy día posteé algo de eso, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Porque esa palabra condenación en el original es una palabra que habla de una sentencia y un veredicto que estaba sobre tu vida, que estaba vigente y totalmente listo, operando en tu vida. Por eso es que cuando hablamos de Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahora, podemos llamarlo que es un versículo que nos habla de una nueva genética en nosotros. Porque la palabra de Dios, como lo dije en Tito 3:5, dice que hemos sido regenerados, ¿no? Éramos unos degenerados y ahora hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es una ley? Una ley es una fuerza predominante. Y la palabra de Dios dice que esa fuerza predominante por el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, quitó de mí otra fuerza. Y esa fuerza era la fuerza del pecado y de la muerte. Porque ¿cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo una identidad correcta, lo que voy a levantar en mi vida es decir, ok, gracias Señor. Yo no le voy a decir, Señor, mira, por favor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, hazme una nueva criatura. ¿Cuántos cantaron Renuévame? Renuévame. ¿Cuántos cantaron Renuévame? Varios hemos cantado Renuévame, ¿no? Pero ya estamos renovados en Cristo, pues. Lo que tenemos que hacer es madurar en quiénes somos. Porque a veces cantamos un montón de canciones, pero ya no es, ¿no? Ya no es, ya somos. Por eso yo siempre digo, hay que prestar atención a lo que cantamos. Bueno, quiero decirles algo más en estos 2 minutos que nos quedan. Gracias, número uno, por su participación, gracias por estar acá, gracias a cada uno de ustedes. Es bueno poder ver también a nuestros hermanos, pastores, a Pastor Miki, la pastora Susan. Acá tenemos gente de Arequipa, tenemos a Trujillo presente con la pastora Carmen y Marlene. Tenemos a Hilo. Espero, hermana Ingrid, que este fin de semana que estoy por ahí
vamos a ponerle un poquito más de candela al asunto para que el próximo jueves ingresen más hermanos de Hilo. Amén, Y, pastor. Amén. bueno, ya el sábado estoy viajando y bueno, y seguir construyendo. Tengo una meta personal para este tiempo. Ustedes saben que cuando hemos empezado Carisma, no hemos puesto ninguna condición, nada. Simplemente nuestro corazón de poder entregar palabra, palabra revelada, palabra fresca, palabra que nos ayude a tener otro entendimiento alineado a la palabra, que podamos enseñar acerca del nuevo pacto. Y creo que eso es, y yo tengo la fe apuntando en que para finales de año vamos a ser 100 personas. ¿Cuántos me ayudan a que seamos 100? Amén, pastor. Amén. Amén. Entonces, Amén, para pastor. eso yo no lo puedo hacer. No soy un especialista en TikTok ni en las redes, pero tu ayuda en poder compartir de la escuela, en poder, si tú estás siendo ya edificado y hay palabra que te está nutriendo, entonces compártelo con otras personas, anímales. Ustedes saben, hemos dicho, no hay condiciones, no hay nada acá que esto, mira, no, acá es con la libertad, pero para poder aprender, para poder crecer, para poder ser esos canales de Dios para poder tocar otras vidas y decirles, escucha, tú eres un hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Tú eres un hijo de Dios, eres desarrolla en una forma saludable. El próximo jueves vamos a terminar acerca de este primer tema y vamos a trabajar mucho sobre Romanos 8, ¿no? Vamos a trabajar mucho, empecé ahora un poquito, pero vamos a trabajar mucho sobre Romanos 8 y vamos a coger algo de otros pasajes y vamos a ver la importancia, el propósito y cómo una identidad correcta nos ayuda a poder caminar en victoria, nos ayuda a poder caminar en victoria y manifestar esa victoria, ¿no? Entonces, nos encontramos el próximo Jueves. jueves a Jueves. las 7 de la noche. Pastor Carlos, Pastor Sí, Carlos, un minutito, un acotamiento más pequeño, me da ese espacio, un sí, minuto. claro, pues. Sí, Pastora Mire, para Carmen. que nos quede claro a todos los que hemos escuchado de lo que es la identidad, me llevaba el Señor justo al libro de Colosenses, el verso 10, capítulo 1, dice que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso de ahí es tener identidad como hijo de Dios. Aquí Pablo menciona 3 puntos vitales, 3 acciones vitales. Mire, escuche, agradar primeramente a Dios, a dar fruto y crecer en el conocimiento de Él. Esto es relacionado a lo que es nuestra identidad como hijos de Dios. Eso me inquietaba el Señor para compartirlo, Amén. que entendamos esas 3 acciones vitales. ¿Por qué es necesario tener esa identidad? Agradar a Dios, dar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Y muchas gracias, Pastora Carmen, por ese aporte. Como digo, acá estamos todos para aprender y lo que usted comparte y lo que otros comparten nos bendice, nos enriquece, nos edifica y nos alimentamos mutuamente, mutuamente. Y eso es importante. Gracias, nos encontramos el próximo, ya saben ustedes, mañana estoy compartiendo el video de esta clase. Pastor Miki, Pastora Susan, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por su corazón, por su disposición para bendecir a todos estos peruvianos. ¿Cuántos quieren que el Pastor Miki esté en Perú nuevamente? Todos nosotros queremos.
Amén. ¿no? Amén. Bueno, yo quiero Esperemos conocerlo que puedas. personalmente a él y a su esposa. Bueno, amén. Entonces hay un anhelo de que pueda estar en Arequipa. En Hilo, querían también que estuviera en Trujillo, pero bueno, Ay, vamos a mí a... me daría la oportunidad de conocerlos en Arequipa, porque me hablan tanto de esa ciudad que de verdad quiero conocerla, pastor, de verdad. Y qué más lindo que conocer a esa pareja de esposos tan bellos, tan humildes, tan sencillos y tan prácticos para compartir la palabra, de verdad que sí. Para mí esto todo es nuevo, déjeme decirle. Entonces yo estoy conociendo por primera vez y escuchándolos por primera vez. Son instrumentos de Dios aquí en la tierra para bendecir, de verdad que sí. Amén, amén. Bueno, sí, correcto. Gloria a Dios. Y bienvenida a Arequipa, Pastora Carmen, también. Bienvenida al país Arequipa. Okay, Ay, muy sí, bien. I just yo want. quiero conocer. Ok, sí, Pastora Susan. Well, you know, when we talk about these things, Cuando hablamos de estas cosas, I'm talking about things I learned over a period of 15 years. yo estoy hablándole de cosas que he aprendido acerca de 15 años. I mean, you have to discover it little by little. Es que hay que descubrir estas cosas un poquito por poquito. I can connect the dots now. Yo puedo aún conectar los diferentes puntos But- para dar entendimiento. But sometimes when we talk to people, they get discouraged because it's overwhelming. Pero algunas veces cuando le hablamos y enseñamos a diferentes personas, entonces se desaniman porque no entienden correctamente. I didn't get it all at once either. Porque entonces ellos se creen que instantemente lo deben conocer y saber y andar en él, pero eso tomó tiempo. So it takes you understand this, and then you can add something else. Es como el pastor estaba diciendo y hablando de Corintios, donde Pablo dice el fundamento está establecido. Entonces después de eso viene otra añadidura, otra añadidura. So I would just encourage you to keep discovering yourself. Entonces le apoyo que siga descubriendo las diferentes cosas que el Señor le está enseñando por medio del Espíritu Santo en usted. I just started asking God questions, Yo simplemente empecé haciéndole preguntas a Dios and He began to answer them. y Él empezó a contestarme las preguntas. And so I would just say, just don't get discouraged. No se desanime, pero mejor sígale preguntando a Papito Dios. It's a beautiful journey. Es una jornada preciosa. Uh-huh. Amén. Bienaventurado el que tiene hambre y sed, Amén. dice, ¿no? El que nunca se sacia. Exactamente. Bueno, entonces, Bienaventurado el que tiene hambre y sed, Pastor Carlos. Así que yo tengo hambre y sed de conocer más y más y más de mi papá. Mhm. amén. Ya acá estamos con el corazón para poder servir. No va a ser la única vez que vamos a tener al pastor Mickey y a la pastora Susan. Voy a estar sirviéndoles también y como facilitador para que otros ministros también ustedes puedan escuchar, ¿no? Y eso es lo rico, ¿no? No van a ser muchos porque yo tampoco ando por ahí dando, no, sí, son unos cuantos que considero amigos, también algunos son conocidos y amigos de los pastores, muchos de ellos son personas que ellos mismos me han presentado. Entonces de eso se trata, ¿no? De poder compartir, de poder dialogar, de poder crecer juntos. Ok, ahora sí, el próximo jueves a las 7 de la noche nos encontramos y durante la semana estamos a través del grupo con nuestra dinámica también. Quiero decirles que cualquier cosa no duden en escribirme. Ustedes tienen mi número, así que yo estoy para servirles, ¿ok? Entonces, chao, chao. Amén. Bendiciones, pastor. Chao, chao. Gracias. Bendiciones, pastor. Bendición. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, pastores. Bendiciones. Amén. Bendiciones, amados, Paz. bendiciones, bendiciones. Amén, amén. Mucha